¿Qué tal, mi gente? Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes por el medio de este medio que les habla el suboficial instructor Víctor Hugo León, técnico superior en seguridad pública, técnico superior en área automotriz de la regional de Coronel Oviedo. Muchachos, me estuvieron preguntando por qué el exceso de combustible consume nuestro vehículo. Tanto por qué la emisión de humo muy espeso ya. Como estuvimos hablando en el tema anterior, en nuestro tema anterior, estuvimos hablando de las inyecciones, de la limpieza en nuestros picos inyectores, y ahora tenemos como tema lo siguiente. Vamos a estar hablando de nuestro sensor ACT y sensor ST. ¿Qué es eso? Nuestro sensor ACT es lo siguiente, que vendría a ser nuestro sensor más conocido como nuestro sensor MAT, y el sensor ST es lo que vendría a ser nuestro sensor de temperatura. Bueno, tenemos como objetivo conocer el funcionamiento correcto del sistema de inyección electrónica, identificar cada componente de nuestro sensor, valorar la importancia de cada funcionamiento de los sensores eléctricos en nuestro motor. Primeramente les estaré hablando de lo que vendría a ser nuestro sensor ACT. El sensor ACT, por ejemplo, está ubicado cerca, especialmente donde entra el aire. El sensor de temperatura del aire del refrigerante ACT es un componente que se utiliza para medir la temperatura de la densidad del aire que entra en el motor del vehículo. La temperatura del auto, en que el PCM usa esta información para controlar el inyector de combustible y otras salidas. El sensor ACT funciona enviando señales eléctricas a la centralita o la computadora de nuestro vehículo, que mide la variación en el voltaje en su funcionamiento de los valores estándar. De esta manera, nuestra computadora puede determinar si la temperatura del aire está subiendo o bajando. La computadora del auto usa esta información del nuestro sensor ACT o sensor MAT, o como nosotros más le conocemos como caudalímetro, para controlar la cantidad de combustible que se inyecta en el motor. Por ejemplo, cuando el motor está en frío, la computadora o el centralita inyectará más combustible durante un periodo de tiempo un poco más largo. Por ejemplo, acá por ejemplo tenemos un sensor de dobles funciones que vendría a ser de 5 pines, que vendría a ser del sensor MAP y del sensor IAP. ¿Qué vendría a ser el sensor IAP? Es el encargado de las mediciones de la temperatura del aire. Y el sensor MAP es el encargado de las mediciones del flujo de aire que entra en nuestro motor. Les muestro, acá por ejemplo tenemos en nuestro sensor que tiene 5 pines. Como pueden ver, acá estamos teniendo lo que vendría a ser de 5 pines. Para que ustedes puedan tener el conocimiento de quiénes son cosas, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer la numeración. El primer pin, el segundo, el tercer, el cuarto y el quinto. Nuestro primer pin es el de 12 voltios o el contactor. El segundo vendría a ser la masa digital para el sensor IAT, el que se encarga del control de temperatura. El número 3 de nuestro pin es el señal para el sensor MAT. El cuarto vendría a ser señal para el sensor IAT, o sea, este desconectado lo tiene que dar un valor de 5 voltios y conectado
resultado nos tiene que dar un valor de 2,4 a 2,5, pero eso va a ser según la variación de la temperatura que está ingresando al motor. Y el número 5 es la masa para el sensor MAP. Recuerden siempre, cuando ustedes encuentran un sensor que tiene dos sensores acá, vendría a ser uno que vendría a ser el del sensor MAP, que es el encargado del flujo de aire, y el sensor IAT, que es el encargado de la temperatura de nuestro aire. Bueno, vamos a hacer lo siguiente también. Vamos a hablar de nuestro sensor ST. El sensor ST es un importante sistema que controla la refrigeración del vehículo. Te explico cómo funciona. Nosotros más le llamamos bulbo de temperatura o sensor de bulbo de temperatura. Bueno, el ST o el bulbo de temperatura es el sensor de temperatura del líquido refrigerante. Transmite esta información mientras que el vehículo está en funcionamiento para ajustar el sistema de refrigeración en caso de que la temperatura esté subiendo. Es decir, de esta manera se ajusta la cantidad de combustible necesaria para su funcionamiento óptimo y se establece también el punto de encendido, regulando además la activación de los electroventiladores. Por eso es muy importante que estén en buenas condiciones nuestro sensor de temperatura. ¿Por qué? Porque casi la misma función está haciendo lo que es nuestro sensor ACT, que vendría a ser nuestro caudalímetro. Bueno, la función es realmente importante ya que puede evitar importantes y muy costosas averías. ¿En qué sentido? En consecuencia de que la alta temperatura, por lo que conviene conocer el funcionamiento adecuado de nuestro sensor. Su funcionamiento del sensor es proteger el motor para evitar posibles desastres, como cuál vendría a ser. Cuando hay una alta temperatura en nuestro motor, tienden a querer sufrir fallas y por eso tenemos que estar conscientes a qué funcionamiento lleva nuestro sensor ACT. ¿Dónde lo tenemos? ¿Dónde lo ubicamos? Nos preguntamos dónde está ubicado nuestro sensor. Por ello se ubica especialmente en la culata del motor o la tapa motor, justo en la salida que tiene cada motor hacia el radiador, antes o después del termostato, ya que este es el sitio en el que el líquido de refrigerante alcanza la mayor temperatura en todo circuito. Nuestro sensor de temperatura cuenta con un transmisor en una resistencia. Este, por ejemplo, va a variar acorde a la temperatura. Le voy a dar una muestra de cómo vamos a conocer si nuestro sensor o nuestro bulbo de temperatura está funcionando bien. Vamos a hacer una demostración en este. Acá tenemos nuestro voltímetro. Vamos a poner en el sistema de ohmios, a ver la resistencia. Vamos a utilizar un elemento para provocar lo que vendría a ser, para provocar calor o temperatura. Bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ya dijimos que vamos a dejar en 2K. Vamos a hacer una conexión aquí y otra conexión al otro pin. Este, por ejemplo, es de 2 pines. Ahí nos da una resistencia de 1780 ohmios. Bueno, vamos a poner donde se está calentando y vamos a ver
cómo la resistencia va bajando. ¿Qué quiere decir eso? Que nuestro sensor de temperatura, el funcionamiento es que mayor temperatura, menor resistencia. Es el funcionamiento. Ustedes ven cómo va bajando la resistencia. ¿Por qué? Porque está empezando a calentarse. Ese es el valor, la lectura que está recibiendo la computadora. Es decir, que cuando empieza, por eso en nuestro vehículo, cuando lo encendemos al comienzo, empieza a trabajar un poco en alta. Es decir, hay veces que trabaja en 1100. Después alcanza una temperatura adecuada en nuestro motor y empieza a bajar nuestro ralentí y nuestro motor trabaja silenciosamente. Por eso, ahí por ejemplo ya da una lectura de que tanto de nuestro caudalímetro y está recibiendo también de nuestro sensor de temperatura. Como les he mencionado, acá está bajando. Cuando más siente el calor, menos resistencia está recibiendo. Acá, por ejemplo, tuvimos una lectura de 1780. Esto tiene que caer hasta los 800, 700 de resistencia. Ahí estamos sabiendo que funciona adecuadamente nuestro sensor. Si en caso de que le damos calor y no baja la resistencia, eso significa que tenemos que cambiar nuestro bulbo o sensor de temperatura del refrigerante. Va bajando nuestro, como ustedes ven. Bueno, espero que le haya gustado, espero que haya aprendido esta lección. Ya que no hay ninguna pregunta que hacer, me despido de ustedes. Le agradezco mucho que me haya tomado este tiempo, esta atención, y nos vamos a volver a ver en el próximo video.